Hoy hablamos con Fran Fernández, que ha entrenado las categorías inferiores de la Almería y en el primer equipo, como segundo entrenador en el Poliegido y desde julio de 2019 en el Alcorcón. Hablamos con él sobre cómo es construirse una carrera de entrenador desde cero. ¿Cómo apareció el fútbol en tu vida, en tu infancia? ¿Qué ha significado para ti esa aparición? Bueno, desde que era pequeñito, mi padre me llevaba a jugar al fútbol, él jugaba también, era portero y bueno, me recorría todos los campos con él y nada, desde muy pequeñito ya jugando y bueno, esa fase que eres jugador, que quieres ser jugador profesional y te falta un paso, ¿no? Y yo con 19, 20 años tuve una lesión y estuve 6 meses parado, una lesión de rodilla. Y bueno, y en ese tiempo y esa recuperación pensé que bueno, que por qué no iba a probar, estaba estudiando magisterio, digo, bueno, Ujú. vamos a probar con el tema de los cursos de entrenador, vamos a empezar a entrenar a un equipo Benjamín. Y cuando volví a jugar, como que me atraía más el entrenar, ¿no? Y al final, bueno, pues esa pasión que desde niño mi padre me fue transmitiendo hasta casi ahora que se la transmito ya a mis hijas, ¿no? Y al final, pues el fútbol es mi vida. ¿Y qué tiene de especial entrenar? ¿Qué hace diferente el papel de entrenador al de jugador? Bueno, yo creo que es muchísimo más bonito ser futbolista, de verdad. O sea, el ir a entrenar solamente, preocuparte por cuidarte solamente y ya está, pues, yo creo que al final el juego es de los futbolistas y es lo más bonito. Aunque como entrenador yo siempre he sido un jugador que cuando jugaba era infantil, cadete, juvenil, iba subiendo, yo era normalmente capitán de los equipos y hablaba mucho, ordenaba en el campo y bueno, siempre me ha traído esa faceta también de poder dirigir, de ayudar a los compañeros y bueno, y cuando empecé a ser entrenador en el equipo que jugaba a nivel ya senior, amateur, y la verdad que bueno, que fue gustándome cada día más y la verdad que ahora lo estoy pasando muy mal, ese día a día, el contacto con la gente, con los compañeros del staff técnico, esas relaciones que nos unen tanto, que sufrimos tanto también y al final se echa mucho de menos. Y cuando eras pequeño, que estabas jugando todavía, ¿eras de los que le preguntabas al entrenador por qué haces esto, por qué haces lo otro, o simplemente dirigías en el juego, en el partido? Sí, sí, la verdad que siempre hemos tenido inquietudes, a nivel táctico sobre todo. Y bueno, por eso siempre los entrenadores a lo mejor me ofrecían el ser capitán, ¿no? El ser un entrenador en el campo, el poder ayudarles. Y bueno, sí es verdad que he tenido entrenadores que han sido mucho más abiertos y otros que más cerrados, pues hacemos las cosas porque son así y ya está, no te dejaban mucho más. Pero bueno, siempre he sido un futbolista cuando lo era obediente, disciplinado y bueno, intento ahora como entrenador ser un poquito más democrático. O sea, tú eres de los que si tus jugadores te preguntan, le contestas el porqué de las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y aunque no me pregunten, intento convencerlos así. Al final creo que los grupos, y como no, los de futbolistas van cambiando y ahora te exigen muchísimo. Los futbolistas te exigen muchísimo a nivel de conocimiento, de conceptos. El futbolista no se limita solo a venir a entrenar y ya está. Ahora quiere saber el por qué trabajas así o no trabajas así. Te pide más capacidad y bueno, y al final yo creo que también que como he dicho antes, que este juego siempre va a ser de los futbolistas. Creo que al final podemos llegar a puntos de encuentro que sean beneficiosos para el equipo y aquí estamos todos para mejorar. Y teniendo en cuenta esa experiencia que me comentabas de la capitanía, ahora como entrenador te das cuenta de esa importancia del brazalete, ¿lo tienes en cuenta en tu día a día como técnico? Sí, aunque bueno, al final el tema de los brazaletes es un poco controvertido, ¿no? Al final cada club tiene su filosofía, los capitanes no tienen por qué ser líderes en el campo, pueden ser líderes de otras cosas que ocurren en los grupos.
y bueno, y al final se le pide liderazgo al que es capaz de desarrollarlo y bueno, el brazalete es muy importante a nivel interno de vestuario, pero bueno, como digo, hay diferentes tipos de liderazgo. Intentamos ahora, dentro de las herramientas que podemos darles, ayudarles y que sean capaces bueno, de cohesionar lo que realmente es su trabajo con el equipo, con la plantilla, junto con el del cuerpo técnico. Me comentabas que tu padre jugó al fútbol, así que supongo que fue uno de tus referentes, pero ya más a un nivel más mediático. ¿Quién fue algún referente como jugador, supongo, primero y como técnico después? Bueno, siempre al final uno va creciendo y se hace pequeños ídolos, ¿no? A mí me gustaba mucho Butragueño, me gustaba Michael Laudrup, Guardiola, eran jugadores muy eficaces pero a la vez elegantes. Siempre me ha gustado ese estilo de juego, jugadores que eran muy competitivos pero bueno, no exentos de clase. ¿Los A nivel analizabas? de, a nivel de entrenador, pues igual, vas creciendo como entrenador, vas haciendo cursos, vas eh, creciendo también dentro de este mundillo y bueno, pues al final uno tiene referente lo cercano, ¿no? Ujú. Y bueno, dentro de lo cercano yo he vivido en Almería grandes entrenadores y una época dorada con Unai Emery, luego pasaron algunos entrenadores como Juan Malillo, Javi Gracia hizo un gran trabajo, o sea, entrenadores de diferentes filosofías que bueno, te vas fijando en ellos, vas a verlos entrenar, intentas hablar lo que puedes con ellos y al final de cada uno te va quedando. Pero bueno, creo que como referente, alguien que ha cambiado el fútbol a nivel de entrenamiento, incluso táctico, creo que ha sido Pep Guardiola. Creo que de los últimos generación ha sido el que ha revolucionado todo. ¿Y cómo se analiza o se aprende desde la lejanía? Tú supongo que, como me acabas de decir, admiras a Guardiola, ¿cómo se aprende de él desde la lejanía? Bueno, uno no quiere imitar, pero sí encontrar el porqué, ¿no? No solo del que me ha hablado, de Pep, sino de otros grandes de este deporte. Al final siempre me ha gustado el analizar, ¿no? El ver los partidos con una libreta y poder apuntar el por qué hace esto, por qué hace lo otro, automatismos que se iban repitiendo. Bueno, uno intenta tener su propia filosofía, su propio método, pero ¿por qué no el fijarse en los grandes de estos y en los que saben y tienen experiencia? La carrera de entrenador es una carrera de fondo en la que hay que ir peldaño a peldaño. Si te saltas alguno, a largo plazo te puede repercutir o cómo crees que es. Bueno, hace ya bastantes años me di cuenta que es mejor dar pasos cortos pero hacia adelante, ¿no? Pasos firmes. Y bueno, he tenido diferentes posibilidades de crecer muy rápido en otros sitios y bueno, he querido ir siempre poco a poco, con metas cercanas y bueno, creo que hasta el momento me ha ido bien en ese sentido. Por ejemplo, cuando entré en Almería tuve que entrar en la categoría cadete y ir año a año ascendiendo y bueno, al final soy de eso, de objetivos muy cercanos y tener los pies muy en el suelo. De lo aprendido como técnico en la base, ¿qué se aplica en el fútbol profesional? Pues todo, prácticamente todo. Como decía, el futbolista ahora no es como antes, creo, por lo que hablamos, ¿no? Tengo miembros del cuerpo técnico que han sido futbolistas profesionales y te cuentan un poco de cómo entrenaban, de qué se preocupaban. Ahora yo creo que se da por conocido, por sabido ciertos aspectos del juego en el futbolista profesional que no son así. Entonces, por lo tanto, bueno, muchos conceptos que he ido yo también aprendiendo y que he ido practicando con mis equipos desde años atrás, los sigo repitiendo. Y hay un método de entrenamiento que inicié de juveniles y que estoy llevándolo a cabo ahora en este momento, en los últimos 2 o 3 años que he estado a nivel de fútbol profesional, cambiando muy poquito, la verdad. ¿Y cómo es ese método? Si se puede saber así un poquito algún detalle. Bueno, es muy un poco complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo mucho en que el equipo tiene que tener variabilidad y controlar diferentes fases del juego. Y al final, pues intento que el futbolista controle lo máximo posible de lo que podamos controlar, porque al final esto no deja de ser un juego. Entonces, bueno, trabajamos diferentes días,
fases del juego siempre, casi siempre lo mismo. Los miércoles, por ejemplo, trabajamos en espacios más reducidos lo que es la salida del balón y el pressing de lo que de lo que se puede encontrar el futbolista en el partido. El jueves trabajamos otras fases del juego, el viernes así, ¿no? O sea, cada día trabajamos una fase Ujú. del juego, lógicamente todo coordinado con los preparadores físicos, asistentes, etcétera. Y yo lo único que trato es que el futbolista vivencie situaciones lo más parecidas posible a lo que se va a encontrar en el partido que va a jugar, ¿no? O sea, sábado, domingo, lo que se va a encontrar, sabiendo que ninguna situación es igual a otra, que son siempre diferentes, pero intento que vivencie lo más cercano, lo más real posible a lo que se pueda encontrar. ¿Y qué papel juega la organización y la planificación dentro del propio cuerpo técnico para luego trasladarlo a los jugadores? Bueno, todo, todo. Yo creo que al final, si nosotros no planificamos, no estamos organizados, es muy difícil que luego el equipo se muestre como tal. Al final, nosotros desde que acaba un partido estamos ya trabajando en el siguiente. Yo me encargo del análisis propio, del equipo propio, me encargo de los cortes de vídeo individuales, me encargo de mostrarlos, de un poco de preparar el equipo a nivel individual, luego consensuando con los preparadores físicos, con el segundo entrenador, nos diferenciamos un poco en cuanto a cuáles son los roles de cada uno durante la semana. El analista se encarga del rival, le doy mucha importancia al rival, pero nunca más que a mi propio Ujú. equipo. Y desde, si un partido es el domingo, el lunes por la mañana a las 7:30, 8 de la mañana estamos ya reunidos, sobre 2 horas antes de empezar el primer entrenamiento del equipo. Estamos reunidos ya preparando lo que se suele llamar ese microciclo, esa planificación semanal y ahí, pues bueno, al final cada partido es un mundo. Intento que mi equipo tenga siempre un sello propio y que tenga luego, pues bueno, diferentes modificaciones con respecto a cada rival. Me comentabas que en tu cuerpo técnico hay exjugadores profesionales. ¿Tú, como con tu experiencia, has encontrado un factor en contra al no haber sido futbolista profesional? Sí, mucho. He encontrado mucho. La verdad que bueno, son tópicos que se dan en la vida real, en la sociedad, en diferentes tópicos, pues también se dan en el fútbol, ¿no? Al final, bueno, pues parece que para ser entrenador profesional has tenido que ser futbolista profesional. Es verdad que el futbolista para mí tiene una ventaja, aparte de los contactos, etcétera, que pueda tener, pero tiene una ventaja que ha vivido en un Está. vestuario. Por eso yo intento que tener siempre en el cuerpo técnico alguien que me aporte esa experiencia. Ujú. Pero para mí no es lo fundamental, no es lo básico. Aquí hay que controlar muchos factores. El saber transmitir, el conocimiento. Al final, ahora un entrenador es más un gestor de recursos, ¿no? Que solamente planificar y llevar a cabo cambios durante los partidos. Al final, creo que esto va creciendo y cada vez está todo muchísimo más integrado. De hecho, igual que hay exjugadores que ahora son entrenadores muy buenos, también ha habido casos contrarios, que es una evidencia de que por haber sido muy buen jugador no te hace buen entrenador, ¿no? Sí, bueno, al final partimos de que los que no hemos sido jugadores a nivel profesional, pues partimos con un poco de ventaja, pero bueno, aquí está mi caso, el de José Alberto, el de en Primera División, creo que hay bastantes Ujú. casos bueno, al final el que está preparado y aprovecha sus oportunidades, pues va a llegar tarde o temprano. Quizás nos cueste un poco más, pero bueno, es lo que hay desde hace muchísimos años y es difícil cambiarlo. Estudiaste magisterio, ¿aplicas algo de lo estudiado en la carrera a tu día a día como entrenador? Bueno, siempre he intentado formarme. Tengo una carrera de magisterio hace muchos años, me queda un poco el TFG y una asignatura para acabar la licenciatura, diferentes cursos, todo lo que uno pueda aprender y absorber lo va a llevar a cabo en su día a día. Entonces aquí lo importante es que esto es una formación continua, hay que estar muy abierto y ser auténticas esponjas para que todo lo que podamos absorber, saber también filtrar información, por supuesto, poder desarrollarlo en nuestro trabajo. ¿Y qué aprendiste en tu etapa en el Almería, tanto en las categorías inferiores como en el primer equipo? Bueno, quizás lo que aprendí muchísimas cosas, no las valoras en el momento, suele pasar, no valoras los golpes duros en el momento, pero luego esos golpes te hacen fuerte, ¿no? Y yo creo que en mis 2 o 3 últimos años en el club viví situaciones muy difíciles a nivel personal,
viví situaciones en las que, bueno, se necesitaba poder levantarte de algunos golpes que te surgían, porque al final uno está esperando una oportunidad, te dan la oportunidad, la Mm. aproveché creo que hasta en 3 ocasiones, no se me dio la oportunidad hasta la cuarta y al final, pues bueno, esa oportunidad real creo que la aproveché bien y me hizo más fuerte todo lo anterior. Y bueno, aprendí muchísimo, aprendí a tener un método de trabajo, a que el futbolista cada vez, como te decía anteriormente, requiere más de la figura del entrenador. Bueno, he aprendido muchísimo, aprendí en un club que encima era mi club, el club de mi casa, lo que añadía una presión extra. Por lo Ujú. tanto, creo que ese trabajo bajo presión en el que me he sentido cómodo, también me ha ayudado bastante de cara al futuro y a próximas temporadas. Como decías, no te dieron la oportunidad del primer equipo hasta la cuarta ocasión que tomaste las riendas. ¿Se premia en el fútbol la meritocracia o todavía cuesta un poquito? Yo creo que cuesta. Cuesta, hay que ponerse en la situación de cada uno. Al final, si llega una dirección deportiva nueva a un club, es difícil que se la jueguen con un entrenador que no tenga experiencia, ¿no? Al final hace falta muchísima confianza. Hay que ponerse en la piel de cada uno, pero bueno, yo creo que aproveché, intenté aprovechar esa oportunidad que me dieron, que me había costado tanto conseguir y no se me mostró esa confianza. Pero bueno, como he dicho, hay que hacerse más fuerte, seguir trabajando igual. Cuando tenía que volver al equipo filial, trabajé duro para bueno, seguir teniendo otras oportunidades como las tuve y la verdad que me siento muy orgulloso de haber superado esos momentos difíciles. Estuviste en el poliegido como ayudante. ¿Qué te ha aportado para ahora como primer entrenador? Bueno, anecdóticamente fui segundo entrenador del que ahora es mi segundo entrenador, de Héctor Berenguer. Y para que veas lo que hablamos antes, al final el director deportivo habló conmigo para ser el entrenador, el presidente no le dio esa confianza para poder nombrarme entrenador y al final tuve que entrar como segundo entrenador de un futbolista que acaba de dejar de ser futbolista profesional y sin experiencia. Eso es un poco lo que pasa y esas pruebas que te pone esta Mm. vida futbolística y que tienes que ir superando. Pero para mí fue un momento muy duro porque, bueno, te tienes que adaptar. Si quería entrar en fútbol profesional o casi profesional, tenía que dar ese paso. Hice de segundo entrenador, preparador físico, hice un poco de todo. El club estaba en un mal momento y bueno, y la verdad que bueno, me sirvió también para un poco para mejorar mi autoconfianza, ¿no? El ver que uno estaba preparado para poder dar pasos hacia adelante. Y haber conocido esa parte de segundo entrenador te da ahora más conocimiento para darle espacio y competencias a tu segundo. Sí, yo siempre digo que cuando más he aprendido ha sido como segundo entrenador. He estado 3 temporadas de segundo entrenador en diferentes categorías y es cuando uno más aprende, aprende a hacer muchísimas cosas bien y también a no hacer ciertas cosas, ¿no? Al final estás en un punto más próximo quizá al futbolista y tienes una visión muy diferente que cuando tienes la responsabilidad y la exigencia de ser primer entrenador. Y bueno, sí, yo creo mucho en el trabajo en equipo e intento que mi cuerpo técnico tenga muy definidos sus roles, pero además me ayuden a tomar decisiones. Sabemos que la última decisión es la mía, pero consensúo todo lo que puedo, alineaciones, cambios, bueno, cuando preparamos la semana, intento que todos los componentes del cuerpo técnico se sientan importantes. ¿Cómo es jugar en segunda división? Bueno, como técnico, pero ¿cómo es defender a un club en segunda división? ¿Tan difícil es cómo se habla esa exigencia de tantos partidos, el físico? ¿Cómo se gestiona? Bueno, mm, no sé cómo decirte. Para mí me resulta muchísimo más fácil entrenar a un equipo en segunda división que a un equipo de categorías inferiores. Al final tienes Mm. muchísimos más recursos y medios para poder realizar bien tu trabajo. Es cierto que tienes un extra de presión, de responsabilidad añadido, pero al final yo creo que somos unos privilegiados. Hay muchísima gente que le gustaría estar donde nosotros estamos en este momento. Entonces, bueno, no me puedo quejar de nada, sino estar muy agradecido. Eh,
es difícil porque al final el resultado lo es todo. Estamos en una categoría tremendamente igualada en la que cualquier equipo puede ganar, tanto en casa como fuera, y juegas con una competitividad muy grande. Yo creo que esta segunda división es de las más fuertes de Europa. Entonces, al final, pues bueno, te exige y te exprime a nivel de presión, a nivel de mental, te exprime muchísimo. A menudo se hace referencia a las ruedas de prensa posteriores a partido, los detalles. El partido se ha decidido por detalles. ¿Cuánta importancia tienen realmente esos detalles? Pues todo, todo. Al final, esos detalles, ese acierto en las áreas, al final es lo que marca la diferencia. Esta temporada, por ejemplo, está habiendo muchísimos empates. Ganas un partido y subes 4 o 5 puestos, pierdes uno, lo vuelves a bajar, si empatas te mantienes. Hay una igualdad tremenda, ¿no? Si eres capaz de ganar 2 partidos seguidos, enseguida te colocas en la parte alta de la tabla y todo es el resultado. Al final el resultado, pues yo creo que consiste en ese acierto, ¿no? En esas áreas. Y bueno, todo el mundo nos está diciendo, por ejemplo, que este año nuestro equipo es un equipo más débil en casa y sin embargo ves estadísticas y ves que eres muchísimo más dominador, que llegas muchísimo más a portería, que, bueno, que eres que tiene muchísimo más mérito durante los partidos y sin embargo pues se nos han escapado casi 5 partidos en los últimos minutos, en ese detalle que si en vez de despejar mal, despejas bien, de que si en vez de querer llegar delantero te llega tu defensa, bueno, son detalles y hay que estar preparados para todo, por supuesto. ¿Se ganan más partidos con aciertos propios o aprovechando fallos del rival? No, siempre, lo digo siempre, al final lo importante eres tú, que tú puedas controlar lo máximo posible. Está claro que en esta categoría hay futbolistas que son muy determinantes y bueno, y al final, pues eso también se nota. Hay grandes plantillas, cada vez los equipos tienen mayores presupuestos en segunda división, sobre todo los equipos que son recién descendidos de primera. Hay clubes grandísimos como Sporting, Oviedo, Deportivo de La Coruña, bueno, Tenerife. Hay clubes históricos en esta categoría que tienen muchísimos medios también. Y bueno, al final tienes que jugar con todo, por eso tenemos que no perder de vista y saber analizar a los rivales y saber qué te vas a encontrar durante los partidos. Pero aquí yo pienso que lo primero es tu equipo, que tu equipo tenga muy clara la idea de juego, que el modelo de juego siempre esté claro y aquí lo importante y los que marcan la diferencia son tus futbolistas. Dentro de todos esos grandes equipos hay alguien que se ha hecho sitio, que es el tuyo, el Alcorcón, con mucho esfuerzo, pero ¿cómo es trabajar en un club pequeñito, pero al final que ya se ha hecho un hueco especial en la segunda división? Pues sí, dentro de las propuestas que teníamos, verano, creo que Alcorcón era el sitio ideal, porque es un sitio con unos valores que se asemejan mucho a lo que yo creo, ¿no? Es un sitio, es un club que es muy pequeñito, pero con muchísima humildad, pero a la vez con mucha autoexigencia y con trabajo, ¿no? Y al final, bueno, es un club pequeñito, con muy poca masa social, con unas instalaciones muy pequeñitas, pero a la vez es muy grande por dentro. No me he encontrado que el club es una familia, desde la cocinera, periodista, grupo de marketing, administración. Hay muy poca gente trabajando, estamos en una oficina muy pequeñitas y estamos en constante contacto y al final todo eso creo que suma y ayuda para que en el día a día se vea que todo el mundo va en la misma dirección. Me hablabas del modelo de juego que te gusta tener. ¿Cuál es ese modelo? Defines un poco cómo es eso que te gusta proponer en tus equipos. Bueno, igual que antes, el modelo de entrenamiento al final es algo muy complejo que se puede resumir fácilmente. Mi equipo debe o tiene que controlar todas las fases del juego. No me gusta un equipo cerrado, con una filosofía muy cerrada en el que solo quiera tener una salida jugada o tener muchísima posesión o ser un equipo muy directo, muy al contraataque. Yo creo que mi equipo sea muy versátil en ese sentido, que pueda controlar cada fase o momento del juego, que sea un equipo que cuando le toque tener la posesión, que sepa qué hacer con ella, que tenga un buen ataque posicional, pero a la vez sea un equipo que cuando tenga que salir a correr sea muy vertical y que sea muy directo.
bueno, al final en esa metodología o en ese modelo de juego que yo intento que mis futbolistas me sigan o intenta, porque al final todo parte de ellos, Ujú. pues intentamos eso, que el equipo sea muy completo, que eso sí que no me gusta, creo que este año lo estamos consiguiendo, que no cambie su modelo si es local o es visitante, si eres atrevido y eres un equipo valiente como local, lo debes de ser como visitante. Bueno, pues al final es un equipo bueno, que creo que es muy reconocible, tanto el año pasado en Almería como en Alcorcón, pues creo que hay algunas similitudes y otras no, porque bueno, al final los futbolistas también te llevan a hacer pequeños cambios en tu modelo. Sí, porque se ha colgado un poquito el cartel de fuerte en casa, pero algo más débil fuera, al Alcorcón, pero lo que tú dices, al final ese equilibrio, conseguir ese equilibrio es lo que hace que el club se mantenga cada temporada en segunda división, ¿no? Sí, la igualdad que hay en esta categoría nos lleva a que tú puedas sumar ante cualquier rival, como local o como visitante. Entonces no podemos salir a jugar un partido fuera de casa como perdedores. Que salir de la misma forma que lo haces en casa, queriendo llevar la iniciativa, queriendo que tu equipo llegue la máxima veces a portería posible. Bueno, al final es más difícil, es un pelín más difícil jugar fuera de casa porque el otro equipo también juega con el aliento de su gente, hay campos muy, muy difíciles, pero bueno, creo que este año hemos encontrado ese equilibrio en el juego, no tanto en el resultado. En el resultado estamos obteniendo muchísimos mejores resultados fuera de casa que en casa, algo que en esta categoría la verdad que es muy difícil. Ujú. Ya para ir finalizando, cuando acabe esta crisis, que la perspectiva es un poco complicada a nivel económico, ¿qué es lo primero que les vas a decir a tus jugadores y a qué les vas a poner a trabajar? Bueno, trabajar estamos trabajando, sí el otro día cuando dentro de las diferentes charlas que le estamos dando, le dije que pensase en que somos unos privilegiados, y es así. Estamos en un momento muy difícil, muy duro para muchísima gente, y nosotros estamos dentro de incentiva, ¿no? Un poco deporte, espectáculo. Bueno, no sabemos si vamos a empezar antes, vamos a empezar después, pero lo que está claro es que vamos a tener una recuperación más rápida que en otros sectores. Y en ese sentido, una vez más, somos unos privilegiados. Bueno, por lo tanto, tenemos que intentar ayudar lo máximo posible, ayudar a nuestra gente cercana, por supuesto, pero también a todo el mundo. Y bueno, dentro de lo que podemos hacer dentro de nuestra profesión, ¿por qué no es darle alegría a nuestra gente? Yo creo que hay muchísima gente que está detrás nuestra, que le importa muchísimo nuestro trabajo y cómo podemos darle esas pequeñas alegrías en momentos difíciles, pues haciendo nuestro trabajo lo mejor posible y dando ese plus que en cierto momento hay que dar. Y ahora ya sí, por último, ¿cuál es tu objetivo a nivel general como entrenador? Más allá de dotar de identidad a tu equipo, ¿algún sueño? Bueno, al final, el que se dedica a esto siempre quiere llegar a lo más alto. Nunca me pongo objetivos lejanos. Mi objetivo cercano es intentar seguir dando pasos hacia adelante, como he hecho hasta ahora. Pasos, si son más cortos, pero firmes. Y bueno, lógicamente a todo el mundo le gustaría escuchar ese sonido de la Champions, ¿no? En un banquillo o poder entrar en primera división, pero para eso hace falta todavía varios años y hacer muchísimas cosas bien, mucho trabajo, un poquito de suerte, etcétera. Entonces, por lo tanto, pensar en ello ahora eso para mí es una pérdida de tiempo. Vamos a pensar en las 11 jornadas que nos quedan, hacer un buen trabajo en Alcorcón y bueno, y ver qué sucede, si podemos seguir, si vamos a otro sitio, bueno, vamos a ver, porque al final siempre queremos crecer. Estoy muy bien en Alcorcón y la verdad que ojalá esto se prolongue por más tiempo. Pues ojalá puedas seguir trabajando muchos años más en esto y te sonría la suerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.